Nos acompaña hoy Angélica Castillo Murillo. Cualquiera al verlo piensa que estamos en Cartagena, en el Reinado Nacional de la Belleza, y que ella representa al Valle o al Pacífico. Angélica, bienvenida. Muchas gracias, Aldemar. Bueno, ¿usted ha participado en algún reinado? No, para nada, hasta ahora no. ¿Y no le Solo el tema de comunicaciones. ¿Y no le han propuesto que sea candidata a algún reinado? No, todavía no. ¿No? He tenido esa oportunidad. ¿Pero le gustaría? No, mi enfoque ha sido más social. Más social, su trabajo social. Gracias a mi profesión, porque soy comunicadora social y periodista de la Universidad Autónoma de Occidente y pude ejercer una especialización en gestión integral de proyectos, entonces me he enfocado más en la parte social. Bueno, Angélica, ¿de dónde es? Soy de Buenaventura, es un territorio ancestral maravilloso, pero hace 13 años vivo en el municipio de Jamundí y esta es una tierra hermosa que me ha dado demasiado, Aldemar, y que ha logrado en mí fortalecer la parte humana, la parte empática, porque trabajé muchos años, por más de 7 años, con las víctimas del conflicto armado interno, y eso lo que ha permitido es que te sensibilice, porque son historias de vida que si tú no te conmueves con una mujer que llega a buscar una ayuda porque le asesinaron a su esposo delante de sus hijos, que fue violada, que le dieron 24 horas para salir del territorio, y si eso no te conmueve, Aldemar, entonces no nacimos para este campo que es la parte pública y política. Mire, nacida en Buenaventura, llega a Jamundí, que le llaman la perla del Pacífico, donde hay una población muy alta, afro, pero también indígena, y tiene toda esa relación con el norte del departamento del Cauca. ¿Qué trabajos ha desarrollado en Jamundí? Bueno, yo llegué hace 13 años al municipio, como te conté, fue una experiencia bastante pero llegó como consecuencia de la violencia en Buenaventura y del Pacífico. No, llegué porque Jamundí tiene una particularidad, y es que por la ubicación geográfica que tiene el municipio, entonces, y la cultura que tiene el municipio, cuando yo me di cuenta que hay una población afro que se llama, está ubicada en un corregimiento que se llama Quinamayo, y es una población afro, y tienen unas connotaciones y una ancestralidad que me identifiqué mucho, porque pues siendo una mujer del Pacífico, entonces hubo como esa empatía y esa afinidad con esa población, que yo dije, o sea, esto yo tengo que quedarme aquí, o sea, esto es demasiado maravilloso, y tienen una ancestralidad y un arraigo muy marcado que tú dices, debes quedarte en el municipio. Además, la gente, la gastronomía, tiene 7 ríos que nosotros debemos siempre aprovechar, y quien no llega a Jamundí, no se amaña y no le toma cariño, entonces porque no sé qué más quieren, porque Jamundí es maravilloso. Quinamayo es un corregimiento, bien lo dices, del municipio de Jamundí, donde celebran el nacimiento del Niño Dios en febrero, creo que en febrero. En febrero. Eso forma parte de las tradiciones culturales ancestrales. Exacto, eso fue una de las cosas que más me llamó la atención, Aldemar, porque en la época de la esclavitud, a los amos no le permitían a sus esclavos celebrar la Navidad con ellos, porque pues les tocaba como hacer su servicio para los amos. Entonces ellos siempre le daban un día libre para que ellos pudieran hacer su agasajo. ¿Y qué dijeron esos esclavos en esa época? Pues escogían un día que fuera a los 40 días después de que la Virgen María se suponía pues que cumpliera su dieta. Entonces digamos que esa fue la herencia que tomó esta comunidad de Quinamayo, y por eso siempre en la segunda semana del mes de febrero celebran la adoración del Niño Jesús Negro. Bueno, trabaja con las víctimas, delicada la situación en general para la comunidad afrodescendiente, sí, que es la más afectada del Pacífico. En Jamundí actualmente hay más de 19.000 víctimas, según el registro único de víctimas que hay a nivel nacional. Hay más de 9 millones en todo el país, pero digamos que esa es una población que necesita ser escuchada. Son poblaciones muy resilientes, que nosotros no podemos ser indiferentes a una comunidad, sobre todo porque vienen de sus temas, de sus campos. Entonces la comunidad campesina, las comunidades afroindígenas son las que son más violentadas en estos casos. Jamundí es uno de los municipios en Colombia de mayor crecimiento poblacional y urbanístico.
pasaron rápidamente de 40, 44.000 habitantes a más de 120.000 habitantes. El DANE dice que somos 175.000 habitantes, imagínate. Pero ya realmente siendo yo un poco atrevida en esta cifra, pero creo que pasamos los 220.000 habitantes, Aldemar, porque el crecimiento poblacional del municipio ha sido desbordado y eso se lo debemos a las diferentes administraciones que convirtieron ese PBOT, porque aún no tenemos plan de ordenamiento territorial, como en una colcha de retazos donde solo se dedicaron a entregar licencias de construcción. Entonces se ha desbordado la parte habitacional y eso es lo que ha logrado que en ese momento el municipio haya crecido, no tenga una identidad, porque como no tenemos un POT, Jamundí no tenemos una vocación, solo somos dormitorio, por decirlo así, porque vienen muchas personas de otras regiones donde solo duermen, pero trabajan aquí en la ciudad de Cali o en el norte del valle. Entonces, digamos que esa es una necesidad que tiene el municipio de darle esa vocación y nosotros, digamos, siendo responsables con ese grito que ha dado el municipio, porque lo que buscan es, digamos, generar ese sentido de pertenencia, pero ¿cómo lo hacemos? Pues generando estos espacios donde organicemos la casa. Y la casa se hace a través del plan de ordenamiento territorial. Usted lo ha dicho muy bien, Jamundí se ha convertido en un municipio dormitorio. Exacto. Y eso no permite que la gente tenga arraigo, que no tenga sentido de pertenencia, y Jamundí va creciendo y no hay solución, por ejemplo, de servicios públicos, no hay mejoramiento en toda una infraestructura de ciudad, porque ya es una ciudad. Exacto. Ya no somos el pueblito, ya somos una ciudad que ya pide a gritos que se organice, que la anarquía que hay en este momento en el municipio pueda tener esa voz de control y de mando sin ser arbitrarios, pero sí que la gente necesite que hay una persona que sí le interesa que el municipio se organice. En este momento el tema de la seguridad, Aldemar, está sufriendo una crisis de las más violentas en los últimos tiempos, porque nosotros nos atrevimos a escribirle a la policía del municipio preguntándole cómo está el tema de seguridad, teniendo en cuenta las bombas y todo lo que se ha visto a nivel nacional en los medios de comunicación, y nos dicen que en el municipio solo hay 30 cámaras. De esas 30 cámaras ninguna funciona porque no hay recursos para hacerle el funcionamiento. Solo hay 12 cuadrantes para una población de casi 220.000 habitantes, donde solo 10 cuadrantes funcionan en la zona urbana y 2 en la zona rural, uno en el corregimiento de Robles y el otro en el corregimiento de Potrerito. Ellos nos dicen que mínimamente debe haber unos 15 cuadrantes de acuerdo al índice de criminalidad y a la parte poblacional. Entonces, digamos que todas esas situaciones nos preocupan y es el llamado que nosotros siempre le hemos hecho a la administración municipal, independientemente de quién sea el mandatario, sino que es un gobierno que debe brindar seguridad al ciudadano y no lo estamos teniendo. Ellos dicen que solo operan con 11 motos. ¿Cómo? O sea, la inseguridad del municipio está tan desbordada que la gente ya le da miedo salir. Angélica, y hay un informe reciente de la Contraloría del Valle del Cauca, Auditoría 2022, Jamundí, el municipio con la mayor corrupción en el departamento del Valle del Cauca, e implica además al Consejo. Es decir, ¿qué se hace en Jamundí? ¿Qué está pasando con las administraciones en Jamundí? Bueno, Aldemar, eso es un tema bastante álgido, con el equipo financiero de la organización, de la que yo hago parte. Nos tomamos como ese trabajo de hacer un seguimiento de cómo están funcionando las finanzas del municipio y quedamos muy preocupados porque estamos en una crisis financiera. El municipio recibió una deuda de 33.000 millones de pesos y a 10 años esta administración no va a dejar una deuda de más de 100.000 millones de pesos. En el próximo cuatrenio vamos a tener que pagar 58.000 millones de pesos a 4 años, y de esos 58.000, 25.000 solo se van para las entidades financieras porque se van para los intereses, que eso inmediatamente usted sabe que el banco hace ese desembolso. Entonces es muy triste porque Aldemar no solo estamos hablando de la deuda pública,
nos vamos a los pasivos los exigibles, que son, digamos, los empréstitos y los compromisos económicos que adquieren todas las administraciones, incluida la que estamos, y en este momento esos pasivos están por más de 69.000 millones de pesos. Entonces, eso más los contingentes que tenemos en este momento, más de 235 demandas contra el municipio por diferentes situaciones que se han presentado, y también tenemos una deuda por 95.000 millones de pesos. Entonces, si un juez de la República, Aldemar, dice hay que pagarle a uno de esos demandantes, porque hay una deuda por más, creo que una demanda por 30.000 millones de pesos, si un juez de la República dicta sentencia, automáticamente hay que pagar, porque usted sabe que embargan las cuentas del municipio. Exacto. Entonces, ¿cuál es el peligro de que llegue a la administración una persona que no tenga claro cómo están las finanzas del municipio, sino que van a hacer de manera irresponsable ese manejo? Pues vamos a correr el riesgo de caer en ley 550. O sea, imagínense que el municipio, en la situación en la que está, y que tenga que el gobierno nacional decir, mire, va el ministro tal a manejar los recursos del municipio, y una puerta embargada, pues no va a haber inversión social, que es lo que realmente necesita el municipio de Jamundí. Jamundí tradicionalmente fue un municipio agrícola, grandes extensiones de cultivos de arroz que ya han ido desapareciendo además, y se ha convertido ni siquiera en un municipio de servicios. Exacto. Uno identificar qué es Jamundí hoy. No hay un plan de ordenamiento, ya lo bien ha señalado, pero digamos que es un barrio de Cali. Exacto. Y no tiene vocación. Entonces, exacto, ¿cómo llegar para administrar pobreza, deudas? Y uno ve que hay un crecimiento, no diría, Jamundí está nadando en plata, pensaría uno. Es que las riquezas que tiene el municipio de Jamundí, o sea, en este momento, si no hubiera tanta corrupción, seríamos una potencia a nivel departamental. Pero ¿qué pasa, Aldemar? Que cuando no hay esa empatía, cuando no hay esa humanidad hacia el otro, pues los recursos públicos nunca van a alcanzar, porque no nos va a doler que unos niños se vayan a pie a sus colegios, porque se gastan la plata del transporte escolar, porque se gastan los recursos de plan de alimentación escolar. Entonces, lo que necesitamos en el municipio de Aldemar es un gobernante que tenga esa humanidad hacia el otro, para que los recursos alcancen, porque la plata la hay, pero pues si toman otros destinos, pues vamos a seguir en esta situación en la que estamos. Ese plan de ordenamiento territorial, que es lo que le da la vocación, porque en eso lo hemos pensado mucho también, Aldemar, y es que Jamundí es una ciudad que se debe fortalecer la parte agroindustrial y turística. La parte agroindustrial es algo que debemos explotar, porque el campesino necesita que se le dé esa seguridad de que sus productos puedan ser comercializados. Y tenemos el norte del Cauca, estamos hacia el sur del valle, tenemos cómo nosotros poder garantizar eso, pero digamos que si no le damos esa garantía, o si no tenemos una visión clara de qué es lo que necesita el municipio de esas comunidades más olvidadas, pues entonces vamos a proyectar una ciudad ajena a la necesidad del municipio. Un alcalde hace unos años proyectó, teniendo en cuenta esa capacidad hídrica, esa riqueza hídrica de 7 ríos, construir una gran generación, tanto para la venta de agua a los municipios del norte del Cauca, pero que también de pronto podría generar energía, pero se quedan en proyectos y no se concretan. Claro, se quedan en proyectos, Aldemar, porque precisamente cuando tú estás en un privilegio, porque tú abres la llave de tu casa, o porque si vives en un buen sector, donde si se te va el agua, pues hay como ese mismo sector te puede suplir esa necesidad, pues nos olvidamos de que afuera no tenemos esos mismos privilegios. Entonces, en este momento en el municipio hay 9 empresas que manejan el tema del agua y del acueducto, pero no está siendo manejado de la manera adecuada, y todo eso es lo que se debe, digamos, pensar para que Jamundí pueda convertirse en una ciudad y que se dignifique la calidad de vida de esas personas que tanto piden, que no solo lleguen a sus casas a visitarlos cuando llegan estas épocas electorales, sino que realmente cuando lleguen al poder, pues puedan realizar y llevar a cabo todas esas promesas que tanto
le dicen a la comunidad. Una mujer joven, bella, ¿para qué se mete en esa vaina de la alcaldía, de la política, cuando esa es una delicada situación y a ponerse en apuros? Aldemar, me han preguntado tanto eso que, como yo te decía al inicio de esta entrevista, es la vocación, es el énfasis y es esa parte humana que uno no puede olvidar, una persona que tiene una necesidad. Mi trayectoria política, yo llevo más de 12 años ejerciendo labor social y comunitaria en el municipio. Eso no es algo ajeno y que nosotros hemos estado participando en diferentes proyectos políticos en el municipio y a nivel regional, donde nosotros vemos que impulsamos, empoderamos, proyectamos unos programas de gobierno, porque también asesoramos esas partes programáticas donde nosotros le damos una visión de ciudad al municipio, pero cuando esas personas que nosotros impulsamos y apalancamos llegan al poder, pues se olvidan de todo eso que se ha prometido. Entonces, ¿qué sucedió, Aldemar? Que una colectividad que se llama El Pueblo es la Fuerza dijo: Angélica, ya no más, siempre ha sido lo mismo. La comunidad pide a gritos que por fin se les visibilice, que se les escuche, y ya hemos sido partícipes de todas esas maquinarias que no han hecho nada por el municipio y que por eso estamos en el atraso que estamos. Entonces necesitamos tomar cartas en el asunto, por decirlo así. Y si ya los demás no lo pudieron hacer, Angélica, vemos en usted que estos 12 años que usted ha tenido esa vocación y ha demostrado esa vocación de servir y de apoyar a la comunidad en todo lo que tiene que ver con lo social, pues Angélica, a usted le toca representarnos y con el conocimiento, el equipo y sobre todo la parte humana, que es lo que se necesita para gobernar. Entonces necesitamos que usted sea esa voz y esa representatividad que el municipio necesita. Porque esto no es solo de que una persona, quien tiene más me gustas en una publicación, esto no es la cara más bonita, no, esto es de tener una responsabilidad, porque no vamos a gobernar una tienda, sino que es un municipio. No, ya llegó un tendero a la alcaldía. Que tiene todas las problemáticas, Aldemar, todas las problemáticas por resolver, y que esto se necesita con conocimiento, porque hay que ser responsables, saber cómo vamos a recibir el municipio, y que sabemos que tenemos que salir a gestionar unos recursos, porque por esa crisis que te hablo que vamos a recibir en el municipio, quien llegue a gobernar, pues mínimamente esa persona tiene que ser responsable de saber cómo va a recibir esas finanzas del municipio, para así generar un programa de gobierno aterrizado, y asimismo que ese programa de gobierno se convierta en un plan de desarrollo que se pueda gestionar recursos a nivel nacional y por cooperación internacional de acuerdo a las finanzas que se van a recibir. Mire, es tan delicada la situación de Jamundí que un alcalde ganó las elecciones, trajo, creo que fueron 10.000, 12.000 indígenas del departamento del Cauca, los trajeron, los involucraron en el censo electoral. 2 días antes de las elecciones llegaron como 10 chivas, eso llegaban chivas por todos lados, los hospedaron en la zona rural y ganó las elecciones. Y prometió el cambio, pero peor, Jamundí, con el señor Yandi o Yandí, creo que es el apellido. No, uno tiene que ser muy responsables, porque Aldemar, eso es algo que también nos invita nosotros a hacer como estos estudios de qué es lo que está pasando en Jamundí, porque uno no puede llegar a gobernar con retrovisor, sino que si una persona se postula a un cargo de elección popular es porque tiene claridad de cómo va a recibir ese municipio. No decir que es que el uno hizo, el otro no hizo y por eso yo no he podido avanzar. Pero tampoco podemos desconocer de que vienen unas administraciones que poco se han preocupado por el interés colectivo, sino por el individual. Y yo lo único que digo frente a eso es que la única oportunidad era para él y no para la comunidad. Bueno, ¿qué le propone usted a los jamundeños? Yo le propongo a los jamundeños que sean más autocríticos, que sean más responsables a la hora de
depositar el voto de confianza. En este momento no podemos hablar de una candidatura como tal porque las inscripciones son en el mes de julio y ahí ya podemos evaluar. Como mujer. Pero digamos que esta precandidatura a la alcaldía, gracias al llamado a una colectividad, lo que me genera, digamos, esa responsabilidad y esas ganas de poder atreverme a este gran desafío, son 5 cosas puntuales que son inmediatas que el municipio necesita para poder salir, digamos, avante de la crisis que tenemos. Una es el tema del POT, hay que tenerlo como sea, en ese momento hay una formulación, pero eso no se terminó. 2, el tema de seguridad, sí. O sea, necesitamos blindar el municipio, que la comunidad se sienta segura y que el bandido sepa de que ya no va a tener la misma libertad como la tiene ahora de hacer sus fechorías, por decirlo así. Tercero, necesitamos un Jamundí ambiental y con una protección de los recursos hídricos, que es el agua. El tema de la infraestructura vial, que estamos hablando de la parte infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria y la parte vial, que para todos es digamos que se ha convertido en el caballito de batalla porque vivimos en trochas en Jamundí. Y por último, la parte de la empleabilidad. Tenemos unas proyecciones muy importantes para ejercer en los primeros 100 días de gobierno, si Dios nos da esa oportunidad una vez logremos inscribirnos. Y es que nos gustaría poder en los primeros 100 días de ese gobierno, si llegamos a tener esa oportunidad, de generar unas estrategias de autoempleo para esas bases populares que son las que más piden el auxilio de tener un alimento en su casa todos los días. Pues qué bueno, Angélica Castillo Murillo, gracias por compartir aquí en este programa especial dedicado a hablar de los temas que se registran en Cali, el Valle y en este caso de Jamundí. Y una sola recomendación, pues no me vaya a decir nada. Cuando usted logre llegar a donde quiere llegar, quite ese monumento que está a la entrada de Jamundí porque a los hombres nos hace quedar muy mal. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldemar. Muchas gracias por esa invitación.